a estos famosos sofistas. Sofistas entonces, estos señores, estos filósofos, eran conocidos como los famosos mercaderes del conocimiento. Mercaderes del conocimiento porque cobraban por enseñarle a la gente sus doctrinas, sus pensamientos y su verdad, lo que ellos pensaban. Y hay tres de los que me interesa destacar, los tres más importantes. Vamos a hablar del famoso Protágoras de Abdera. Protágoras de Abdera instituyó una doctrina, un pensamiento que lo conocemos hoy como el famoso relativismo. Para Protágoras todo era relativo, el conocimiento es relativo. ¿Por qué? Porque todos conocemos a la verdad de una manera distinta, todos podemos percibir las cosas de una manera distinta. Retomando estas ideas, por supuesto, el propio Albert Einstein, justamente en sus pensamientos y en sus fórmulas físico-matemáticas, E es igual a mc al cuadrado, la velocidad es relativa. Si yo voy en un automóvil a 80 kilómetros por hora y adelante de mí va una camioneta a 100 kilómetros por hora, pues para mí, que voy en el automóvil a 80 kilómetros por hora, pues la camioneta va a ir un poquito más rápido que yo, 20 kilómetros más. Pero si yo estoy parado en un lugar estático sin moverme, pues el camión va a ir rapidísimo. Va a ir justamente a esos 80 kilómetros. Entonces, desde el punto de vista de nuestra percepción, las cosas pudieran ser o no relativas. Lo que para mí es bueno, a lo mejor para ustedes no lo es. Por eso es relativo. Cada uno de ustedes y cada una de las personas que existe tienen una verdad. Por eso la verdad es relativa. La maldad es relativa. La bondad es relativa. La inteligencia es relativa. ¿Inteligente para quién? ¿Comparado con quién? Todo era relativo para Protágoras de Abdera. ¿Está claro el punto de vista de Protágoras de Abdera? Sí, profe. Ok. Otro Sí, más. profesor. Gracias, Nos. Otro más es Cálicles. Cálicles es otro sofista, o fue otro sofista. Cálicles retoma algunas cosas, algunas ideas del propio Heráclito, quien decía que todo provenía del fuego. Para él también todo provenía del fuego. Sin embargo, él hablaba de algo muy importante, que es la famosa voluntad del fuego. Para Cálicles, el mundo es del más fuerte, solamente sobrevive el más fuerte. Si tú quieres triunfar en la vida, si quieres obtener beneficios, si quieres ser alguien productivo en la vida, si quieres ser bueno, tienes que ser más fuerte que los demás. Para Cálicles todo radicaba en la fuerza individual, fuerza intelectual, fuerza física, fuerza sensorial, fuerza, inteligencia emocionalmente inteligente, inteligencia emocional, perdón, es lo que le iba a comentar. El más fuerte, el más apto, solamente ese va a conocer la verdad y a sobrevivir. De eso hablaba Cálicles. Creo que no hay dudas. ¿O alguien tiene alguna duda de Cálicles? Creo que no. Y hay un tercero, el famoso Gorgias de Leontini. Gorgias de Leontini. Este señor es documentado como el primer nihilista. ¿Alguien sabe lo que es el nihilismo? ¿Alguien, digo, no están obligados a saber filosofía ni a que les guste la filosofía, pero alguien ha oído hablar de la palabra nihilismo? No, profesor. ¿Mm? ¿Han oído de autores como Friedrich Nietzsche, Federico Nietzsche? De Nietzsche. A Nietzsche lo han escuchado, ¿no? O nadie ha escuchado a Nietzsche. Sí, en epistemología nos hablaron un poco de él. ¿Y qué les hablaron de Nietzsche? ¿O qué recuerdan de Nietzsche? Lo que sea, no importa.
¿O qué concepto tienen de Nietzsche? El que sea. Qué curioso. ¿Por qué hablaron de Nietzsche en epistemología? Me dio curiosidad eso. ¿No recuerdan el comentario? ¿No recuerdas por qué hablaron, Brian, en epistemología de Nietzsche? ¿Alguien ha oído hablar de Arthur Schopenhauer, por ejemplo? Yo no, profesor. Ok. Nietzsche. Nietzsche es un filósofo bastante controvertido. Se ha dicho mucho de él, lo han interpretado de muchas maneras. Dicen que Nietzsche padecía de dolores de cabeza muy severos. Hay semejanzas de Federico Nietzsche con el propio Adolfo Hitler, incluso. Dicen que Nietzsche también escuchaba esta melodía que Adolfo Hitler escuchaba, la cabalgata de las Valquirias, escuchaba mucho a Richard Wagner. Wagner, la música que utilizaba Hitler de cabecera. Y este señor decía que atacaba la religión, que atacaba a los hombres, que atacaba a las mujeres por igual. Todo lo ponía en duda. ¿Alguien sabe la diferencia entre un agnóstico y un ateo? ¿Alguien es ateo? ¿O alguien sabe lo que es ateo y agnóstico? El ateo niega en su totalidad a Dios y el agnóstico no lo niega, pero tampoco lo cree. Todo lo pone en duda. El agnóstico, todo lo pone en duda. ¿Ustedes creen que exista Dios? No lo sé. Puede ser que sí. Algunas personas creen que provenimos de la famosa explosión del Big Bang, de una serie de procesos físico-químicos. Otros creen en los alienígenas, otros creen en Alá, otros creen en otro tipo de divinidades. Las podemos poner en duda. Los empíricos lo dudan, hasta no verlo, hasta no palparlo con mis propios sentidos. Y hacia allá vamos con el propio Gorgias de Leontini. Gorgias de Leontini está documentado como el primer nihilista. La palabra nihilista viene de la palabra nihil, que significa nada. No crees en nada. ¿Cómo es eso de que no crees en nada? Y entonces, Gorgias de Leontini trabajaba con tres ideas fundamentales. Fíjense lo que dice radical el señor. Para empezar decía, número uno, el ser intangible no existe. ¿Alguien sabe lo que es el ser ¿Alguien sabe qué es intangible? ¿Qué significa la palabra intangible? Intangible significa que no lo puedo tocar, no lo puedo palpar con mis sentidos, no lo puedo ver, no lo puedo escuchar, no lo puedo oler. Y si Gorgias de Leontini está diciendo que el ser intangible no existe, ¿de quién creen que esté hablando? Ustedes. ¿A qué ser intangible se estará refiriendo Gorgias de Leontini? ¿O a qué seres? De Dios. Eso retomado por Nietzsche justamente. Fíjense qué peligroso todas estas ideas de los sofistas. Efectivamente, un ser intangible podría ser Dios. Es un ser que tal vez, no digo que sea cierto, pero que tal vez nosotros creamos. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo cierto es que pues nadie ha visto a Dios, o no está documentado, o lo han escuchado ustedes. Puede ser que sí, digo, esto es muy personal, ¿no? Gorgias de Leontini decía esto, para él el ser intangible no existía, y continuaba Gorgias de Leontini, si el ser intangible existiera, yo no lo podría conocer. El ser intangible no existe. Dos, si existiera no lo podría conocer. O sea, Dios no existe. Y si Dios sí existe, yo no lo podría conocer. Y finalmente remata con una tercera premisa. Si yo lo conociera, si yo conociera el ser intangible,
si lo conociera, no lo podría demostrar. Imagínense estas ideas en la Grecia antigua. En la Grecia antigua, en la Edad Media. Qué cosa tan castigada. Prácticamente estamos diciendo, Dios no existe. Si yo conociera a Dios, no lo podría demostrar. Si existiera Dios, yo no lo podría conocer. Y si lo conociera, no lo podría demostrar. Estas ideas fueron retomadas por los famosos filósofos fatalistas. Dentro de esta corriente podemos encontrar justamente a Federico Nietzsche, al propio Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, simple y sencillamente, el nombre de sus obras, hay una obra de Arthur Schopenhauer que se llama El amor, las mujeres y la muerte. Así pensaban estos señores. Lo negaban todo, se negaban a vivirlo, se negaban a existir. Entonces, no podemos decir que Borges de Lontini o Federico Nietzsche o Arthur Schopenhauer eran ateos. No lo sabemos. Esto es lo interesante y lo dramático de la filosofía, que cada uno puede darle el matiz que quiera. A lo mejor por aquí Arate estaba hablando de Dios, Abraham estaba hablando de Dios, y ustedes estaban pensando en otra cosa totalmente diferente. Retomamos a el propio Protágoras, todo relativo. Contra esto se enfrentaba Sócrates. Entonces, todas las ideas de verdad, todas las ideas de felicidad, de bondad, de maldad, pudieron haber sido refutadas en su momento por los sofistas. Contrarios siempre son. Pero no todo fue bueno para Sócrates. Siempre Sócrates, curiosamente, se quedaba con la última palabra y siempre ridiculizaba a sus contrarios, siempre ridiculizaba a la gente a través de su método mayéutico, a través de su ironía. Fue un personaje muy característico, hasta que llegó el día del juicio para Sócrates. La muerte de Sócrates. ¿Alguien ha oído hablar de cómo es que murió Sócrates? ¿Alguien sabe cómo murió Sócrates? ¿Alguien tiene idea? Se le acusó de corromper a la juventud y le dieron a beber cicuta. Así fue. Tristemente. En efecto, hay muchas teorías. La historia es de quien la cuenta. Una de ellas dice que Sócrates era homosexual. Ni para bien ni para mal, eso no nos interesa, por lo menos a mí no. El señor era inteligente, sumamente inteligente, pero pues decían que él hacía o que él tenía esas prácticas. Entonces lo acusaron en un tribunal. El propio Sócrates fue cotejado, históricamente hablado, fue comparado con el propio Jesucristo. Sí, históricamente se ha comparado a Sócrates con el propio Jesucristo. Ambos murieron acusados injustamente en tribunales manipulados. Ninguno de los dos escribió una sola de sus obras. La Biblia no la escribió Jesucristo, la escribió sus apóstoles. De igual manera con Sócrates, sus obras no las escribió, no las documentó, las escribió justamente Platón. Entonces, hay muchas semejanzas. Efectivamente, el juicio de Sócrates puede dejar mucho aprendizaje, mucha riqueza. Todo este espectáculo del juicio de Sócrates se narra en una de sus obras, en las obras de Platón, claro está, la famosa Apología de Sócrates. Y de hecho, no le dieron cicuta. Bueno, sí le dieron cicuta, pero no fue que no hubo una persona en especial que le haya dado esa cicuta a Sócrates. Sócrates solito decidió beber la cicuta. Sí, se murió envenenado de cicuta, pero él mismo la ingirió. Él dijo que preferiría morir en esas circunstancias que atravesar por un juicio injusto. Prefirió morir con su verdad, prefirió morir con sus ideas, y por eso tomó la cicuta, Sócrates. Voy a dejarles por ahí un par de actividades en el Classroom, va a estar interesante. Estas dos obras, tanto Teetetes o de la ciencia, que vienen muy ad hoc a este temario, a esto que vamos a platicar de deontología, y vamos a trabajar también con Apología de Sócrates. Va a ser interesante que lo puedan leer, que lo puedan reflexionar,
y que lo podamos comentar. No son textos tan largos, entonces tampoco les voy a decir que lo hagan de un día a otro, pero vamos a trabajarlos pausadamente. Y me gustaría que esto lo comentáramos en clase, para ver si cambia su percepción de Sócrates, para ver si cambia su percepción de vocación, de la felicidad, de la bondad, de la maldad. Porque además, Sócrates, al ser padre de la filosofía, también instituyó rama más, muy importante, ad hoc justamente a lo que vamos a ver, la ética. ¿Alguien sabe lo que es la ética? ¿Qué idea tienen de la ética? La disciplina. Yo, profesor. Adelante. La ética es una disciplina que forma parte de la filosofía y tiene como de sus tareas la reflexión sobre la particularidad del ser humano, del autolimitarse a pesar de la libertad absoluta de decisión para actuar de acuerdo a lo que muestra la propia conciencia, nos indica, dando el origen a la moral. La ética estudia los actos humanos libres, voluntarios e imputables al hombre, trata de aclarar aclarentemente anterior de lo que es la moral. Interesante. Como podrán ver, todo esto que estamos platicando es totalmente concordante. Hacia allá vamos. Todo esto que acabas de mencionar son cosas que ya hemos platicado anteriormente. Pero entonces, como dice Abraham, por supuesto que el objeto de estudio de la ética va a ser el bien y el mal. Pero ¿qué creen? También hablamos de moral, justo como lo acabamos de mencionar o como lo mencionó Areli. La moral también estudia el bien y el mal. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre la ética y la moral? Si ambos estudian el bien y el mal, por supuesto que la moral también es parte de la filosofía. Y lo que han concluido algunos filósofos jurídicos o algunos juristas o algunos filósofos liso y llanamente es que la moral es colectiva y la ética es individual. Si yo quiero preguntarme qué es bueno o qué es malo para la propia sociedad, entonces tendré que estudiar moral, tendré que apoyarme en la moral. Si yo quiero saber o quiero entender qué es bueno o qué es malo para mí, tendré que apoyarme en la ética. Si yo quiero saber qué es bueno o qué es malo para ustedes, para alguno de ustedes en particular, tendré que apoyarme en la ética. Ya son cosas concretas. Entonces, cuando ustedes estudiaron Introducción a los Estudios del Derecho, seguramente hicieron algunas semejanzas, eh, analizaron algunas características entre la norma jurídica y entre la norma moral. ¿Vieron eso o no vieron eso en Introducción a los Estudios del Derecho? ¿Cuáles son las características de la norma moral y de la norma jurídica? ¿No vieron esto? ¿Nadie? Bueno, la moral es Yo colectiva. Ah, sí, adelante, adelante. más o menos recuerdo, creo entender, que la moral es aquello que no está instituido, pero el comportamiento humano lo tiene como referencia. Y lo jurídico es aquello que sí está instituido y que el sujeto o persona tiene que establecerse o regirse bajo esas normas. Ok, muchas gracias, Brian. La norma jurídica tiene castigo determinado por la ley y la norma moral es sancionada por la sociedad. A ver, vamos a platicar un poquito de esto. Moral, la norma moral, vamos a hablarlo así, la norma moral contra la norma jurídica. Cada una tiene características. Mientras que la norma moral es interna, la norma jurídica es externa. Mientras que la norma moral es unilateral, la norma jurídica es bilateral. Mientras que la norma
moral es autónoma, la norma jurídica es heterónoma. Es heterónoma. La norma moral es incoercible. La norma jurídica sí es coercible. Esas son las 4 características de estas normas. Podemos inferir entonces que la norma jurídica tiene 4 características. La norma jurídica es externa, la norma jurídica es bilateral, es heterónoma, es coercible. Y la norma moral es todo lo contrario, es interna, es unilateral, es es unilateral, sí, claro, es autónoma y es incoercible. Así tendría que ser. ¿Quién establece las normas jurídicas? Pues el propio Estado. Por eso es heterónoma la norma jurídica. Una persona diferente establece esas normas. Contrario sensu, la norma moral es autónoma. Uno mismo establece las normas morales. La sociedad misma, un solo individuo. ¿Okay? Es interna. Yo puedo pensar en algunas conductas buenas o malas, pero no las puedo exteriorizar. A lo mejor para algunos de ustedes, no lo sé, hablando en voz alta, ¿no? El aborto puede estar bien, para algunos estará mal. Eso es interno. ¿Okay? A lo mejor para algunos de ustedes el homicidio es bueno y a lo mejor para algunos de ustedes es malo el homicidio. Mientras ustedes no exterioricen una conducta, no puede ser objeto de estudio del campo del derecho. Eso significa que sea interna y externa. La norma moral se recrea en mi mente, la mente de cada uno de los sujetos. La norma jurídica es externa. Para ser objeto de algún tipo de regulación jurídica necesitamos exteriorizar una conducta. Eso significa que la norma sea externa. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Me doy a entender o no? ¿Todo está quedando claro? Hasta ahora sí, Sí, profesor. Gracias. Entonces, por otro lado, si yo incumplo una norma moral, ¿quién me va a castigar? A lo mejor la sociedad. Si yo incumplo una norma ética, ¿quién me va a castigar? Yo mismo. Si para mí está mal llegar a mi casa después de las 12 de la noche, para mí en lo personal, y llego después de las 12 de la noche, pues yo mismo me voy a sentir mal, me voy a sentir culpable. Y hay personas que suelen actuar en consecuencia. En cambio, si yo incumplo una norma jurídica, alguien más que no soy yo me va a sancionar. Y eso significa que las normas morales son unilaterales y las normas jurídicas son bilaterales. Alguien más va a velar por su cumplimiento, mientras que las normas éticas, uno mismo, va a velar por el cumplimiento de las mismas. ¿Y coercibilidad? ¿Qué significa coercibilidad? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa que una norma sea coercible? Eso sí es importante. Una norma coercible es aquella norma que se puede exigir o cuyo cumplimiento se puede exigir por medio de la fuerza. ¿Cuál creen que sea coercible? ¿La moral o la jurídica? ¿Ustedes qué opinan? La jurídica. ¿La jurídica? Efectivamente, es correcto. Si yo incumplo una norma jurídica, si yo no pago mis impuestos, pues el SAT me va a requerir o me va a embargar o va a forzar mis cerraduras o me va a meter a la cárcel. ¿Ok? Si yo incumplo una norma moral, pues nadie me puede exigir un cumplimiento de una norma moral, pero a lo mejor la sociedad me va a ver feo. Hay que distinguir ese campo entre la norma moral y entre la norma ética, y hacia eso vamos en esta clase. La norma moral, ese tipo de reglas de conducta, son instituidas de manera colectiva porque la propia sociedad, plano de moral, podemos entender que la propia sociedad es quien las establece. Antes había una figura que se les conocía como las famosas mores.
algunos códigos de conducta que socialmente existían. Si yo invito a salir a una chica, pues a lo mejor antes estaba mal visto que dejara que la chica caminara del lado de la acera donde pasan los carros, o está mal visto que yo no le abra la puerta del carro, ni que la cierre, o está mal visto que no la lleve a su casa, o era mal visto que dos jóvenes adolescentes se quedaran encerrados, hombre y mujer, en una recámara. Eso era mal visto. ¿Y si lo hacía qué? ¿Me iban a castigar? Pues por supuesto que no. Era mal visto que una muchacha pagara la cena si es que iban a salir en pareja. Hoy ya no, ha cambiado todo esto, pero esos eran códigos de conducta que antes sí existían. Esas son normas morales. No sé si alguno de ustedes a lo mejor, no sé si en sus familias sigan arraigadas este tipo de costumbres, pero si antes lo hacíamos, la abuelita o la mamá te veían mal y socialmente no eras tan aceptado que digamos. Eso ocurría. Si una persona decidía no estudiar, pues tampoco era bien visto del todo. Pero ¿quién imponía estas normas? Pues la propia sociedad era quien establecía qué estaba bien, qué estaba mal. Contrario sensu con la ética. La ética entonces entendemos que es individual. Y Sócrates hablaba justo de moral. Sócrates hablaba justo de ética. ¿Qué es bueno y qué es malo? Pero para mí, ¿y por qué tendría que ser bueno y por qué tendría que ser malo? Si es verdadero, decía Sócrates, pues tiene que ser bueno. Si salió del fondo de tu ser y de tu mente, tiene que ser bueno. Porque Sócrates además insistía en que la verdad estaba dentro de nosotros. Entonces de ahí que venga esta parte de la ética. La ética al ser individual también va a establecer las reglas de lo correcto y de lo incorrecto, de lo bueno y de lo malo, abocándonos hacia estos grupos en especial. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes hablar de los famosos códigos de ética? Con la misma cultura en la educación, antes se creía que la mujer no podía llegar a instancias universitarias o concluir una carrera profesionista, dado que se creía que únicamente podrían estar dentro de casa limitando su derecho. Sí, es correcto, esto antes se acostumbraba y era mal visto. Hay muchos casos documentados en que las propias muchachas tenían que vestirse de hombres para aspirar a algunos cargos, algunos puestos, hacer algunas figuras. Incluso, incluso en religión, una figura, hay una película que se llama La Papisa. Los papas, por ejemplo, el Papa del Vaticano, ¿por qué no hay papisas? Hay una película que se llama justamente La Papisa, no sé si la han visto y si no se la recomiendo. Justamente una mujer que tiene que hacerse pasar por hombre para llegar a ostentar esa figura, este rango eclesiástico, y tiene que atravesar por diversas peripecias. Esta era la sociedad en la que estábamos arraigados. Y hay códigos de ética. Esto ha cambiado, como hemos mencionado hace un momento, el devenir, la sociedad, el hombre mismo ha cambiado. Todos estos códigos de ética, todos estos códigos morales cambian momento a momento. Hoy nuestra ética es totalmente diferente. Repito entonces, ¿han oído hablar de estos famosos códigos de ética? ¿De la ética profesional? ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe? ¿Es similar al juramento hipocrático que realizan las personas del área de salud? ¿Por qué? Cuéntame. Pues hacer una promesa de servir y de resguardar el bien o la vida de aquellos a los que protegen. Sí hay un código de ética para los abogados y también para los médicos y también para los arquitectos. Cuando hablamos de un código de ética, estamos hablando del comportamiento correcto de un profesionista en un sector, en una rama específicamente determinado. El juramento hipocrático sí, es un símil por supuesto, los médicos lo hacen y tienen que atender a aquellas personas que tengan algún mal de la salud, porque ellos estudiaron para ello. Cuando ustedes se titulen, y tendría que ser así, cuando les entreguen su título y su cédula profesional, ustedes tienen que rendir protesta. ¿Han oído hablar de eso? ¿Qué es eso de rendir protesta?
¿Ya lo habían proyectado? ¿Alguien había oído de esto de rendir protesta? ¿Para qué se rinde la protesta? ¿Qué es eso de rendir protesta? Lo que se les ocurra. ¿Qué creen que va a pasar cuando terminen sus estudios universitarios? ¿Qué creen que va a pasar cuando concluyan su idioma y su servicio social y toda la currícula de derecho? ¿Creen que les van a entregar su cédula y su título inmediatamente? ¿O cómo creen que funciona? Alguien, sean creativos, si no lo saben, invéntenlo, no pasa nada. Aquí nos corregimos. Es como un acto solemne donde se jura o se declara el servir correctamente. Sí, ustedes rinden una protesta, para mí como una promesa, cumplir algo pactado previamente. Y me gustó la palabra que utilizaste, solemne, un acto solemne. Si me veo jurídico, los elementos del acto jurídico son los elementos esenciales o existenciales y los elementos de validez. Dentro de los elementos esenciales del acto jurídico está la solemnidad. Sin la solemnidad solamente hay tres actos jurídicos solemnes en derecho positivo mexicano: el testamento, el matrimonio y la donación. Cuando ustedes se casan, sí, es solemne el acto. Cuando ustedes hacen un testamento, también hay solemnidades. La solemnidad es una formalidad que si no se lleva a cabo, no podría existir el acto en sí mismo. Si yo no hago un testamento con las formalidades que la ley me establece, pues el testamento no podría existir. Si yo no celebro mi matrimonio con las formalidades que la ley establece, ese matrimonio sería inexistente, inexistente en el mundo del derecho. Cuando ustedes ejerzan en su vida profesional, en los escritos, se acostumbra ponerle leyenda hasta abajo: protesto lo necesario. ¿Qué es eso de protesto lo necesario? Es una promesa, como lo acaban de inferir, una promesa para decir la verdad. En materias como amparo, por ejemplo, es obligatorio. Algunos pensaban que no, pero sí. Si yo no protesto bajo protesta de decir, si yo no hago una protesta de decir verdad en un escrito de amparo, el juzgado de distrito, el tribunal colegiado me van a prevenir. Oye, a ver, ¿cómo sé que lo que está diciendo es verdad? Es una formalidad. Ha habido amparos que han desechado por eso. Eso es una verdad. Cuando ustedes terminen, concluyan su carrera, cumplan con todos los requisitos, van a pagar derechos, van a pagar una cantidad económica por la expedición de su cédula profesional. Obviamente les van a entregar a lo mejor un diplomita, les van a hacer una ceremonia, pero cuando les entreguen el título, ese es el que vale, muchachos. El título se los tiene que expedir la institución educativa. Por supuesto que sí. Y ya con el título ustedes podrán tramitar su cédula profesional. Hay instituciones universitarias que en un mismo paquete ya te otorgan el título y la cédula. Aquí no sé cómo sea, todavía no ha pasado. Ya hay una generación egresada, pero todavía no llegan a eso. Vamos a ver cómo están las cosas. Pero lo cierto es que sí, les tienen que expedir el título. Y cuando ustedes les van a entregar el título, tienen que rendir una protesta. Les van a dar una leyenda que formalmente ustedes tienen que decir en una ceremonia pública. Y se van a comprometer con la sociedad misma. Van a hacer un compromiso social, van a hacer un compromiso personal para ejercer de una manera ética, para ejercer de una manera correcta, para conducirse con verdad, justamente en su desempeño profesional. Y si no lo hacen, ¿qué? ¿Y qué es ético? ¿Qué no es ético resguardar o vigilar en todo momento los intereses de mi cliente? ¿Alguno de ustedes defendería a un abusador de menores? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
¿Qué opinan? ¿No? Lo ¿Sí? ético, Ujú. como la ley lo dice, no todos tienen derecho a tener una defensa, pero en lo moral, pues creo que yo evitaría esos casos. Muchos de ustedes, por lo que estoy entendiendo, se quieren dedicar a la materia penal. No lo sé, tal vez alguno de ustedes, tú sí, dice Abraham que sí. Yo sí, debido a que toda persona tiene derecho a ser defendido. Además, supongo que es inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Puede ser. Y si te dice que es culpable, sí, sí fui. Imagínese el código de ética de los psicólogos o de los psiquiatras que acuda con un psicólogo que pasa, sí, por supuesto que está dentro del campo de la psicología, una persona que padece de pederastía. Pues sí lo defendería, pero velaría por una pena justa para él. Por supuesto, eso sería lo correcto. Hay leyes, hay reglas que tenemos que cumplir. Eso sería una defensa justa. Por eso los mencionaba. Si ustedes, como lo he visto, gran parte de ustedes se quiere dedicar al ámbito penal, probablemente tengan o puedan estar expuestos a ser defensores de oficio, en materia familiar o en materia penal. Si ustedes quieren ser defensores de oficio en materia penal, pues se van a tener que dedicar a resguardar que se cumplan todos y cada uno de los derechos fundamentales de estos procesados, aunque sepan que sí es verdad. Van a tener que hacerlos. ¿Y cuál sería una defensa justa? ¿Cuál sería una defensa correcta? ¿Velar por los intereses de su cliente o velar por el cumplimiento de la norma? De eso se trata esta clase. ¿Dónde está ese velo invisible entre lo correcto y lo incorrecto? Lo jurídico y lo no jurídico. Si un juez absuelve a este pederasta a través de una sentencia, ¿será justo? ¿Será injusto? A lo mejor lo absolvió porque su abogado no era muy bueno, que digamos. Y entonces tenemos un abogado defensor maravilloso. ¿Esa es la justicia? ¿La justicia tiene que ser concordante con las sentencias? ¿Qué opinan? ¿Habrá algo? ¿Habrá algún reglamento? ¿Habrá alguna disposición que rija estas normas de conducta, este quehacer judicial? ¿Qué opinan ustedes? Esto es justo al medio de la asignatura, ¿eh? Entonces va a ser importante que me estén entendiendo y que pueda entender qué piensan. ¿Qué opinan? ¿Si es correcto? ¿Si es ético que un juez absuelva a una persona con esas características o no? Lo que sea, lo que opinen, no importa. No va a estar bien ni mal, solo es su punto de vista. Pues creo que lo más ético es proteger el debido proceso. Como lo mencionó el compañero, él tiene derecho a una defensa y es culpable hasta que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero es Tiene que inocente. hacer su trabajo y no importa lo emocional o lo subjetivo. Aquí es tratar de darle solución a lo objetivo. Y si por reglas de debido proceso se absuelve al reo, aunque sea inocente, más bien, perdón, si por reglas de debido proceso se absuelve al reo aunque sea culpable, ¿eso será bueno o malo? ¿Eso quiere decir que nuestras leyes están mal? ¿O cómo funciona el sistema? ¿Así funciona? Si es culpable, pero como hubo errores en el proceso, pues lo dejamos libre porque así lo plantea el proceso mismo. ¿Se puede dar ese caso? ¿Qué día tienen? Pues adelante, adelante. Ujú. Adelante, Brian. Ahorita comentamos lo de Abraham. Dice Abraham que es malo, pero puede llegar a suceder por las lagunas, claro.
Dime, Brian. Pues como lo comentaba, y creo que no solamente se puede llegar a dar, sino se ha dado en muchas ocasiones. Tanto el hecho de que la acción de un solo policía en la detención puede perjudicar todo el proceso. Entonces yo creo que sí se puede presentar y se ha presentado muchas veces. Por supuesto. La duda razonable. Si, por ejemplo, los elementos aprehensores, los policías de investigación, la policía auxiliar, quien sea, justo desde el principio, desde la primera audiencia, desde la audiencia inicial, para calificar de legal o de ilegal esa detención. Si los elementos aprehensores son entrevistados y ellos indican en su entrevista que no estuvieron físicamente en el lugar, ¿cómo es que usted entonces detuvo al señor? Ah, bueno, lo que pasa es que yo lo vi de lejos porque me hicieron señas. Ahí se puede caer todo. Basta con provocar una duda razonable. Basta con provocar esa incertidumbre en el juzgador para que podamos obtener una sentencia favorable para el reo. Y así funciona el sistema. Puede concordar con lo que ustedes entiendan como justicia o no. Por eso es que platicamos del relativismo de Protágoras de Abdera. Hay reglas de debido proceso. No tendría que ser así. Sin embargo, hay códigos también para que los propios juzgadores puedan entender cómo dilucidar o no algún, algún caso o algún tema o algún asunto. Vamos a ver dentro de algunas sesiones justo este tipo de reglas, porque sí hay reglas, sí hay legislación al respecto, que regula justamente este actuar por parte de la autoridad jurisdiccional. Hay un libro de reflexiones jurídicas que se llama Argumentación Jurídica de un exsecretario de un ministro que se llama Roberto Lara Chagoyán, y justamente planteaba este dilema. A ver, ¿es correcto o no es incorrecto? Hay dos tipos de actividad o hay dos tipos de parámetros en los que se deben de basar las autoridades jurisdiccionales mexicanas para poder dirimir una controversia. Uno es el aspecto jurídico, sin lugar a dudas, tienen que ceñirse a lo establecido en la ley. Y el otro es el aspecto humano, porque además todavía no hemos recaído en ello, no hemos instituido procesadores o ordenadores como jueces. Se imagina que un ordenador o que una computadora pudiera tomar la decisión, pudiera absolver o condenar, sea quien dicte una sentencia. ¿Qué pasaría? ¿Sería estrictamente objetivo? Como decían los romanos, dura lex et lex, dura es la ley, pero es la ley. No tendríamos oportunidad como humanos de poder acentuar, de poder contextualizar todos estos cúmulos o todas estas incidencias o estos factores jurídicos. Los almacenaríamos en una base de datos y con base en algunos criterios las máquinas podrían llegar a juzgar en un momento dado. ¿Y por qué no ha pasado eso? Justamente por este tipo de normas existentes. Siempre necesitamos el factor humano. Siempre hay cosas que los seres humanos ponderamos, por lo menos hasta este momento, los seres humanos podemos ponderar de una manera distinta a como lo haría una máquina. Una máquina simple y sencillamente se ceñiría. ¿Ustedes qué opinan? ¿Eso está bien? Los, las personas que juzgan, aquellas personas que tienen la última palabra, sí debieran ser seres humanos, sí tendrían que ser, o no podría ser más bien una computadora, un programa, que ya vamos hacia allá, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Se quedan con los jueces humanos o no? Por lo que tengo entendido, en China ya se hizo este intento de tener jueces virtuales, pero llegó un punto donde las sentencias eran tan extremistas que lo detuvieron un poco, porque no había esa parte humana que tuviese un criterio menos cruel, por decirlo así. Claro. Pues por eso, allá sí todavía se tiene o ya se implementó los juicios virtuales, pero se limitaron un poco por esa situación. Muy bien. Yo coincido, creo que sería muy rígido el criterio. Si fuéramos juzgados por máquinas, sería muy rígido el criterio. No estamos preparados para eso.
Se están haciendo, yo también tengo entendido que se están haciendo algunos experimentos al respecto, pero yo creo que todavía no estamos preparados, ni como sociedad, ni como humanidad, ni como personas, ni como individuos. Y los jueces tampoco, muchos jueces que actualmente ejercen, pues también podemos observar bastantes deficiencias. ¿En qué radica el que un juez pueda ser corruptible o no? ¿Cómo podemos corromper un juez? ¿Está bien o está mal? ¿Necesitamos tener cuidado en esta parte humana o no? Estas son las reflexiones jurídicas que tenemos justo que aterrizar en esta asignatura. ¿Por qué los jueces se corrompen? ¿Esto es humano? ¿Tenemos que tolerarlo como aspecto humano? Y pongo la pregunta en la mesa. ¿La corrupción es parte de ser humano o no? Si nosotros queremos vivir mejor porque queremos ser felices, porque queremos vivir en una casa enorme, porque queremos comodidades, porque queremos que nuestra familia esté bien, entonces estamos entendiendo bien esta parte de perfección, estamos entendiendo bien esta parte de la felicidad humana. Por eso justamente es que empecé hablando de los griegos famosos. Y va a haber una serie de criterios desde el punto de vista filosóficos que nos pueden ayudar o que nos pueden dar una directriz adecuada justamente para discernir estas reglas. Y platicamos, o vamos a platicar, o ya nos va a dar tiempo, pero vamos a platicar justamente de la filosofía platónica. Vamos a platicar en las clases subsecuentes de Platón, el Estagirita, porque vivía en Estagira. Y Platón hablaba, entre muchas otras cosas, de un mito, de varios mitos, vamos a ver varios mitos. Vamos a ver el mito del cochero y vamos a hablar del mito de la caverna. Además, vamos a conocer un poquito de Platón, de su filosofía, de su abstracción, del famoso topos Uranus. Es importante para mí entenderlo. Hasta este momento yo sé que a lo mejor no puede ser muy de su agrado el tema filosófico, pero me estoy dando a entender, ¿están comprendiendo lo que estoy diciendo o alguien se ha atorado en algo? ¿Comprenden las ideas que hemos aterrizado o no? Sí, profesor. Ok. Les voy a subir, ok, muchas gracias. Les voy a subir